El Arca del Pacto debe estar presente en el tercer templo que se construirá en Jerusalén. Especialmente el grupo judío llamado el Instituto del Templo espera que el Arca del Pacto sea recuperada y colocada en el templo cuando sea reconstruido en los tiempos finales y proféticos que están muy cercanos a cumplirse de acuerdo a la Biblia. Hace 3000 años, en la ciudad sagrada de Jerusalén, el rey Salomón llevó a cabo la construcción de un templo inigualable. Dentro del histórico templo se colocó un objeto con un valor sagrado muy grande: el Arca de la Alianza, o conocida también como el Arca del Pacto, que contiene la tabla de los 10 mandamientos, la misma piedra dada por Dios a Moisés en el monte Sinaí. En las Sagradas Escrituras vemos cómo el arca tenía un poder sobrenatural que desencadenaba impresionantes consecuencias para aquellos que entraban en contacto con ella. Sin embargo, misteriosamente, el arca y las tablas de piedra han desaparecido sin dejar rastro. En el Antiguo Testamento vemos que después de la muerte de Uzá, quien había tocado el arca y muriendo a consecuencia de ello, el rey David decide no llevar el arca a Jerusalén en ese momento. En cambio, la llevó a la casa de Obed-Edom, donde permaneció durante 3 meses, conforme a 2 de Samuel capítulo 6, versículos 10 y 11. Durante ese tiempo, la presencia del arca en la casa de Obed-Edom trajo bendiciones y prosperidad a su hogar y a todo lo que le pertenecía. La noticia de las bendiciones experimentadas por Obed-Edom se extendió y llegó a oídos del rey David, quien decidió llevar el arca a Jerusalén, esta vez siguiendo las instrucciones y los procedimientos establecidos por Dios. Durante miles de años, nos ha quedado la idea de su ubicación, tal como lo menciona la Biblia, en el magnífico templo del rey Salomón, algo que en la actualidad no es posible debido a la destrucción del templo. La historia del arca inicia cuando Moisés recibe las instrucciones precisas de Dios para construirla, en la que debían contenerse las tablas de los 10 mandamientos. Se cree que fue el único objeto físico que fue directamente hecho de Dios a los humanos. Por lo tanto, Salomón construyó el primer gran templo de Jerusalén para que el arca pudiera ser conservada y la presencia de Dios establecida en su reinado. Es tal el misterio sobre el Arca del Pacto que ha sido objeto de películas de ciencia ficción, como lo fue el caso de Indiana Jones, que coloca el arca en una fuente de almas en el desierto egipcio lleno de serpientes. Pues bien, existe una teoría que sostiene que un grupo de rebeldes de Israel trajo el arca a la isla de Egipto llamada Elefantina, que está en el Nilo, donde allí construyeron su propio templo. El Instituto del Templo sostiene la creencia de que el Arca del Pacto se encuentra oculto en algún lugar del monte del templo en Jerusalén. Según la tradición judía, el Arca del Pacto fue guardado en el templo de Salomón, que fuera destruido en el año 586 a.C. por los babilonios. El monte del templo, también conocido como el Monte Moriah, es un lugar sagrado tanto para el judaísmo como para el islam, ya que alberga el Muro de los Lamentos y la Cúpula de la Roca. Sin embargo, el acceso y las excavaciones en el área del monte del templo son altamente restrictivas debido a las tensiones religiosas y políticas en la región. Por lo tanto, se les hace muy complicado en este momento poder comenzar con las excavaciones. Pero recientemente se ha hecho muy popular una teoría que está basada en un exhaustivo trabajo arqueológico que ubica al Arca del Pacto en un lugar histórico de Egipto. Esta afirmación
nos dice que después de la muerte del rey Salomón, un faraón egipcio conocido como Ziyaq saqueó Jerusalén. El famoso arqueólogo Mike Sanders cree que entre los tesoros recolectados por el faraón estaba el Arca de la Alianza. Sanders hizo una búsqueda para descubrir sobre la vida del faraón egipcio y su relación con el arca. Para esto, su primera parada fue El Cairo, en donde se encuentra el Museo Egipcio y se alberga la colección más grande de reliquias en el antiguo Egipto. Sanders aseguró que Ziyaq pudo haber puesto el arca junto a piedras en los cimientos de uno de sus templos. El científico buscó las pistas sobre la verdadera identidad del faraón egipcio y si realmente éste se llamaba Ziyaq. Aunque un faraón con este nombre no se menciona en las paredes del templo, Sanders descubrió algo increíble: que Ziyaq es un rey egipcio que está mencionado en el Antiguo Testamento. Sanders llegó a la conclusión de que Ramsés III, un poderoso faraón que ingresa en el sur de la Tierra Santa, es en realidad Ziyaq. En sus investigaciones, Sanders se encuentra con una momia bien conservada de Ramsés III en el Museo Egipcio, que fortalece su teoría. Sanders se convenció de haber identificado al faraón, que posiblemente se hizo cargo del Arca de la Alianza, y que podría haber exhibido el arca como un trofeo de guerra. Continuando con sus investigaciones, realizaron excavaciones en Medinet Abu, donde descubrieron una serie de cámaras subterráneas ocultas debajo del templo. Para Sanders no habría dudas, y sostiene que el Arca de la Alianza se encuentra allí. Este evento arqueológico ha atraído a expertos de todo el mundo, y fueron varios investigadores los que examinaron cuidadosamente el lugar y descubrieron inscripciones hebreas en el interior, que según dicen coinciden con las descripciones bíblicas del arca. La recuperación del Arca del Pacto, o también conocida como el Arca de la Alianza, no es un evento cualquiera, pues este cofre sagrado es una pieza fundamental para la reconstrucción del ansiado Templo de Jerusalén. Como mencionamos en un inicio, el Instituto del Templo desea fervientemente cumplir con el mandamiento de Éxodo capítulo 5, versículo 8 de la Torá, que el pueblo judío desea llevar a cabo en cada generación, desde la destrucción del último templo hace 1952 años. La Biblia nos habla algo muy trascendental sobre este tercer templo. El anticristo se sentará en el trono de Dios en Jerusalén, como un líder político y espiritual malvado, quien se levantará y engañará a la humanidad, proclamándose como Dios y sentándose en el tercer y último templo. Esto se encuentra en varios pasajes bíblicos, como en 2 de Tesalonicenses capítulo 2 versículo 4 y Daniel capítulo 9 versículo 27. El paradero del Arca de la Alianza sigue siendo un misterio fascinante y continúa intrigando a personas de todo el mundo. Su eventual recuperación se consideraría un evento de gran trascendencia. Mientras tanto, la búsqueda de respuestas y la exploración arqueológica continúan en un intento por resolver este enigma y desentrañar los secretos que rodean al arca, un objeto sagrado que encierra una enorme importancia histórica y religiosa.